Entonces, muy buenos días a todos los que están presentes. Ya última clase antes del certamen del lunes. Y por lo mismo, no voy a poder empezar la carga, sino que voy a simplemente hacer la introducción de la unidad que viene, que es como para motivarlos. Y en realidad esta es una de las partes más interesantes. Bueno, el motor de inducción también es súper interesante. A mí las que menos me gustan son las de corriente continua porque ya se han quedado atrás en el tiempo. Pero las sincrónicas, hay un mundo de posibilidades y en la literatura técnicas se están desarrollando un montón de nuevos diseños y topologías y características que se están estudiando de las máquinas sincrónicas, en particular aquellas componentes que tienen, o sea, aquellas topologías que tienen imanes permanentes, que se están ocupando en electromovilidad, se están ocupando como motores, en caso de los motores sincrónicos que se ocupan en autos eléctricos, en maquinaria eléctrica, lo que se llama o sea, off-road non-road machinery, que es como la maquinaria pesada, tipo pala mecánica, bulldozer, etcétera, pero híbrida o también eléctrica, full eléctrica o híbrida, y en ese caso también se está trabajando con máquinas sincrónicas que permiten un muy buen desempeño, una muy alta eficiencia, hablamos de eficiencias mucho más altas de lo que se podría conseguir en un motor de inducción o similares, y un comportamiento dinámico también muy bueno. Entonces, por todas esas razones, y además de que ahora hablando a nivel de industria y no tanto de avance tecnológico, los grandes generadores que alimentan, por ejemplo, las generadoras hidroeléctricas, las de pasada, todas las que, por ejemplo, hidroeléctricas también de relave, de estanque, las hidroeléctricas pequeñas, que se llaman las microhidroeléctricas, que están acopladas a distintos tipos de turbinas. Ahí, bueno, si el que siga por ese camino de energías renovables no convencionales y entre de lleno en por ejemplo, en los distintos tipos de turbina, Pelton, Francis, etcétera, todas estas pueden ir acopladas perfectamente y van acopladas normalmente a una máquina sincrónica. Y entonces eso lo van a encontrar harto en la industria y también en termoeléctrica, ya un poco más tradicional, pero es lo que hay. Máquinas sincrónicas conectadas a generadores diésel, todo máquinas sincrónicas para generar, digamos, a modo de generadores. Máquinas sincrónicas es lo que lo lleva en la industria, por lo menos acá en Chile. Entonces, por todas esas razones es que máquinas sincrónicas es la segunda unidad del curso y que también es muy importante que lo estudien, y aquellos que van a sistemas eléctricos de potencia, cuando vean después los diagramas unilineales, o si es que, bueno, después ven diagramas trilineales, pero normalmente unilineales, van a tener que estar enfrentándose en la red a máquinas sincrónicas y máquinas de inducción. Máquinas sincrónicas son un poco más benignas, ya vamos a ver por qué, algo relacionado con el factor de potencia, mientras que las máquinas de inducción son jodidas, son problemáticas dentro de una red. Hay que tener cuidado porque tienen una alta componente de inducción y por lo tanto la potencia reactiva ahí es un punto a considerar. Pero bueno, basta de cháchara, vamos con lo que corresponde, que justamente lo que quería conversar con ustedes hoy era darles una pequeñísima introducción, que bueno, ya lo acabo de hacer en el título, así que prácticamente no es necesario, y explicar el principio de funcionamiento, que una vez que ya hemos entendido esto de lo del motor de inducción y de cómo funciona, más o menos cómo funciona el motor de inducción, esto va a ser súper sencillo de entender. Luego, hablar un poco de sus aplicaciones y usos, ahora sí aterrizándolo, no hablando tan en particular, o sea, tan en general, digo, y para luego entonces revisar los aspectos constructivos de las máquinas, centrándome principalmente en la topología del rotor, que eso es como lo que divide grandemente los tipos de motores sincrónicos. Por lo menos ahí vamos a ver motores sincrónicos con excitación independiente. Y una última PPT que puse al final, que es simplemente para recordar velocidad sincrónica. Es que, digamos, el concepto, las expresiones matemáticas que de ahí se derivan, etc. Entonces, ahí está aquí parte de la introducción. Y que justamente para que conversemos un poco de este principio de funcionamiento de la máquina sincrónica. Y entonces lo que hay que entender en primera instancia es que las máquinas sincrónicas, y ustedes ya tienen que esto tenerlo más o menos en cabeza, sincrónica habla de velocidad sincrónica. Y justamente es eso mismo. Las máquinas sincrónicas solamente operan, en régimen permanente, solamente operan a velocidad sincrónica. Vale decir, a la velocidad mecánica que equivale a la velocidad mecánica que corresponde a la velocidad de rotatoria del campo magnético rotatorio. Entonces, esto es lo clave. Nosotros antes veíamos en el motor de inducción
El motor de inducción giraba a un cierto deslizamiento. Eso significaba que el rotor giraba a una velocidad levemente menor, el régimen permanente, a la del campo magnético rotatorio. Y ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un motor o un generador que opera a la velocidad sincrónica si es que nosotros habíamos visto que en los motores de inducción se necesitaba que el rotor girara a esa velocidad inferior? Nosotros lo habíamos conversado. Dijimos, ¿qué pasa si ponemos velocidad sincrónica? Si ponemos velocidad sincrónica en el rotor, si por A, B o C motivo el rotor llegara a esa velocidad, no desarrolla torque. No hay potencia que se traspasa de lo eléctrico a lo mecánico. Y entonces aquí nos enfrentamos al problema de entender, ya, ¿cómo decir que teníamos el motor de inducción que no se podía desarrollar torque o no había un traspaso de potencia electromecánica a una velocidad sincrónica, sino que tenía que ser distinta? ¿Cómo lo logramos ahora? Entonces, fíjense acá en el dibujo, en que en el caso del motor de inducción nosotros teníamos, acá tenemos el estator de la máquina, en color gris oscuro, con estos que son los bobinados de estator, y estos bobinados de estator, recordar que producen un flujo magnético o un campo magnético, que por ejemplo acá lo podemos representar en este instante de tiempo como estas líneas de campo magnético que atraviesan, por ejemplo, de sur a norte la máquina, y que estas líneas de campo magnético, a medida que las corrientes van avanzando, evolucionando en el tiempo, esas líneas empiezan a girar, empiezan a rotar, y esto justamente empieza a generar un campo magnético rotatorio. Eso ya lo habíamos revisado la unidad anterior. Entonces, lo que nosotros habíamos visto con los motores de inducción era que era necesario que el rotor girase a una velocidad que era menor a la velocidad sincrónica, porque de esa forma el rotor iba a ver que el campo se movía a una cierta velocidad relativa. Y como el rotor veía que el campo se veía a una cierta velocidad de giro relativa, entonces esa velocidad del campo se transformaba en una derivada de flujo con respecto al tiempo, y eso se transformaba entonces en una tensión inducida por ley de Faraday, que a su vez se transformaba en corrientes que circulaban en las barras de rotor o en el circuito de rotor bobinado, y por lo tanto esto se transformaba en un electroimán. El electroimán lo que hace es seguir o intentar seguir el campo magnético rotatorio. Y nosotros decíamos, tiene que producirse un electroimán, tiene que generarse el electroimán, y ese electroimán se genera si y solo si la velocidad era distinta a la sincrónica. Si teníamos velocidad igual a la sincrónica, la velocidad a la que gira el rotor era igual a la sincrónica, que ahora vamos a tener el caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué velocidad ve el rotor al campo magnético rotatorio si es que ahora la velocidad del rotor es la sincrónica? Pregunta para ustedes. ¿A qué velocidad ve el rotor al campo magnético rotatorio si es que el rotor gira a la velocidad sincrónica? No lo ve girando. No lo ve girando. Exactamente. Entonces, cuando el rotor está girando a velocidad sincrónica, el rotor no ve al campo magnético rotatorio. No lo, o sea, lo ve, pero lo ve estático, no lo ve moviéndose. Y si no lo ve moviéndose, entonces no hay derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, porque se está moviendo exactamente y siempre está siguiendo el mismo punto del flujo, lo ve estático, por lo tanto no se induce tensión, por lo tanto, aquí vamos a tener, espérense, momento, derivada del flujo con respecto al tiempo es cero, por lo tanto la tensión inducida va a ser cero, y por lo tanto las corrientes que se van a inducir en las barras de rotor o en el rotor bobinado van a ser cero, y por lo tanto no va a haber ni torque, ni seguimiento, ni absolutamente nada. Entonces aquí lo que surge como interrogante, y lo que también se preguntaron en algún momento los estudiosos fue, ¿y cómo le hacemos para generar los electroimanes sin necesidad de tener una velocidad relativa, sin necesidad de ver o que se forme a partir del propio campo magnético rotatorio? Entonces, una primera solución, muy simple, pero lógicamente bastante eficiente también, es en el rotor poner
imanes. ¿Qué pasa si le pongo imanes? Y eso le pongo un imán por acá, y a este le pongo un imán por acá, por supuesto que esto sea simétrico. Que un imán sea el polo norte y el otro imán sea el polo sur. O que, digamos, la magnetización del imán vaya en este sentido para ese imán, y acá la magnetización vaya en el sentido opuesto, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que no necesito una velocidad relativa para generar el electroimán. ¿Por qué no necesito electroimán? Porque tengo un imán verdadero. Vale decir, en las máquinas sincrónicas, los electroimanes o el campo formado en rotor no depende del campo magnético rotatorio, sino que es independiente. Y hay varias maneras de poder generar entonces ese campo independiente de rotor. Una alternativa que es la más simple que todo el mundo ya se le debería ocurrir a esta altura es poner imanes. Porque si pones imanes, esos imanes van a seguir el campo magnético rotatorio. Entonces, si yo estoy girando a velocidad sincrónica, el imán solo se va a alinear con las líneas de campo magnético y va a empezar a girar. Que es lo que nosotros hacíamos con la máquina de inducción. En la máquina de inducción nosotros le generábamos imanes ficticios a través de corrientes que se autoinducían debido al campo magnético rotatorio del estator. Una cosa bien compleja. Ahora, es bien simple. Tengo un campo magnético rotatorio, que en este caso es el que está en color azul, que va a estar girando y el imán lo va a estar siguiendo. Plano y simple. Otra alternativa, en vez de poner imanes, es poner en el rotor bobinados, y esos bobinados alimentarlos con corriente continua para formar como si yo tuviera imanes verdaderos ahí. Y esos bobinados de rotor se alimentan de manera externa, separada a la del estator. Y es donde después vamos a enfrentar el problema de, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? De nuevo, para poder alimentar el rotor si es que el rotor está girando. Y bueno, ahí vamos a necesitar anillos deslizantes y un montón de cosas. Entonces, este es el principio de funcionamiento. Tenemos un campo magnético rotatorio que es el que está en color azul. Ese campo magnético rotatorio va a estar girando debido a que las corrientes en estator están evolucionando en el tiempo, están desfasadas 120 grados eléctricamente y están dispuestas de cierta forma alrededor de la máquina. Y lo que vamos a hacer es que los electroimanes ya no se van a autoinducir como en el caso de la máquina de inducción, sino que no, digamos, no va a responder al campo magnético rotatorio, sino que es independiente. La solución más simple, imanes. La segunda solución es con bobinados en rotor. Bobinados externos independientes en rotor. Y por eso que ahí se tienen las máquinas, famosas máquinas sincrónicas de imanes permanentes, que son máquinas sincrónicas que tienen imanes en su rotor. Ahora, aquí la gracia está en que esto solo opera a la velocidad sincrónica, porque lógicamente el imán va a tener que seguir perfectamente al campo magnético que gira. Porque lógicamente estamos hablando de que algo físico que se alinea, no es algo autoinducido como el caso del motor de inducción. El motor de inducción aparecía en corrientes a medida que veía velocidad relativa del campo magnético rotatorio. Aquí ya no es así. Entonces la única velocidad posible de operación es la sincrónica. Y aquí después vamos a enfrentar varios problemas, pero que ya les voy a explicar en las siguientes clases. No necesariamente hoy, como por ejemplo de que esto no tiene torque de partida en caso de que fuera motor, porque el imán no alcanza a seguir el campo magnético rotatorio si está girando muy rápido. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Este entonces es el principio de funcionamiento. Hasta acá. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuáles son las aplicaciones? Que más o menos algo yo les había explicado en la portada de la PPT. Que estos motores sincrónicos, estas máquinas sincrónicas, mejor dicho, no hablemos de motores, estas máquinas sincrónicas se ocupan como generadores, vale decir que su potencia de entrada es mecánica y su potencia de salida es eléctrica, en las centrales para la generación de energía eléctrica. Gran parte de Chile y gran parte de los generadores, en Chile por lo menos las plantas de generación acá están basadas en máquinas sincrónicas, en generadores síncronos. Hidráulicas, térmicas, nucleares, las balas que son a carbón, etc.
Y esto es todo en sistemas interconectados. O sea, si nosotros vemos una red unilineal o incluso las trilineales, vamos a ver dentro de la red un montón de generadores síncronos que van a estar aportando con potencia, con corriente a la red en paralelo, porque lógicamente está todo colgado a la misma red. En estas aplicaciones, los generadores síncronos se llaman directamente generadores síncronos, si que lo encuentran así, o también como alternadores. Va a depender de la literatura, el libro que ocupen, que se llamen generadores síncronos o los llamen alternadores. Pero ya ahí vamos a estar hablando de algo que es un generador síncrono. Y como, tal como les había dicho antes, normalmente se operan con otras unidades en las distintas centrales interconectadas entre sí. Vamos a tener en la red varias máquinas sincrónicas conectadas e inyectando potencia en la red al mismo tiempo. Ya vamos a ver también eso, ¿por qué? No es cosa de tener una super gran máquina que provea o que inyecte potencia en la red, porque necesitamos ir balanceando la red en distintos puntos, necesitamos ir jugando con el punto de sincronismo de la máquina, y por lo tanto hay que empezar a distribuir las cargas, e empezar a distribuir también las potencias o los esquemas de potencia en cada una de las máquinas sincrónicas con las que se esté trabajando. Acá dejo una pregunta, esta ya pregunta es para el siguiente certamen, que sería el segundo, en que yo pregunto cuál es el rango en el que oscila la eficiencia de las máquinas sincrónicas. Así como ustedes averiguaron, o deberían haber averiguado, o deberían averiguar en los próximos días, cuál es el rango de eficiencia en la que oscilan las máquinas de inducción, bueno, ahora averiguar qué es lo que ocurre con las máquinas sincrónicas. Valores rango aproximados en los que esto oscila. Y pregunta siguiente, ¿depende del tamaño o potencia de la máquina? O sea, si tengo una máquina sincrónica de 1/4 HP, es distinto tener una máquina sincrónica como las que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que son muy simpáticas en Finlandia, que son megawatts, varios megawatts, gigantes las máquinas, uno parado al lado parece pulga. Depende entonces, entre una y otra máquina, la eficiencia o los rangos de eficiencia serán distintos. Y lo otro, si depende del sistema de excitación del rotor. O sea, si que el rotor lo estamos excitando con corrientes directamente, con corriente de campo, que se le llama, con corriente a través de bobinas, o si es que la máquina tiene imanes permanentes. Si es que eso cambia el hecho de que podemos tener distintos rangos de eficiencia. Imanes permanentes, de tierras raras, etcétera. Bueno, Werner tendría que haberle hablado algo en conversión respecto de la crisis de China del 2011, de los imanes y en general los materiales de tierras raras, y que por eso que hace pocos años que recién está empezando a surgir todo este tema de las máquinas de imanes permanentes, porque China tiene el monopolio de los imanes más potentes del mundo, que son los imanes de tierras raras, neodimio fierro y por el estilo. Entonces, bueno, como ya tenían el monopolio, subieron los precios de un momento a otro, 2011, de un momento a otro, hablamos de 1500% el precio, entonces todas las investigaciones de motores sincrónicos de imanes permanentes se fue a la basura, y bueno, surgieron otras alternativas que ojalá alcancemos a ver al final del curso, como son las máquinas de reluctancia conmutadas, o máquinas de reluctancia incluso asistido con imanes permanentes, pero que no sean de tierras raras. Pero bueno, acá como a modo de mostrarles un ejemplo, esta es una máquina que investigué hace poco y que fue bueno, parte de la tesis de magíster y también parte de una investigación cruzada que estábamos trabajando acá con la Universidad de Concepción, que es de un motor o una máquina de sincrónica en la que se tenía el estator al interior de la máquina, o sea, el estator interno, y el rotor es externo. Tienen que acostumbrarse a ver todo tipo de máquinas. Uno está acostumbrado en su esquema mental a que tengo el estator afuera pegado a la carcasa y que el rotor está dentro y que yo lo meto justamente en la zona donde están los rodamientos, los descansos y los apoyos. Acá tenemos una máquina que funciona o que tiene una estructura inversa, vale decir que tiene el estator adentro, ojo que el estator es fijo, está amarrado a una carcasa, todo esto aquí en realidad está montado en un encastre, acá en el centro digamos no hay, aquí todo esto está montado en un encastre, con una suerte de material que permite unir todos estos módulos a una estructura central fija, recordar que el estator no se mueve. Acá tenemos las corrientes que van a estar distribuidas a lo largo de las ranuras del estator, y que en este caso corresponde a devanados distribuidos, o sea, devanados concentrados, perdón, y
Entonces, esto es lo que hace generar el campo magnético rotatorio en la zona del entrehierro, que la zona del entrehierro entonces está representada por este espacio de aire que hay entre los módulos, en este caso el estator, y los imanes permanentes con su yugo de rotor respectivo, y los imanes entonces siguen de manera sincrónica al campo magnético rotatorio. Y eso fue simulado, fue analizado, fue modelado, fue comparado, fue optimizado y un largo etcétera en la investigación. Y por ejemplo, hay aquí algunos resultados de cuál es la densidad de flujo magnético al interior de la máquina en las distintas secciones, ya sea en los módulos, ya sea en el yugo de rotor para ver los puntos de saturación, etcétera. Y acá, por ejemplo, también se muestran unas líneas de campo, la distribución de las líneas de campo magnético al interior de la máquina para poder ir viendo también estos caminos, ir computando torque y coin, etc. Entonces, se está trabajando harto en máquinas de sincrónica, sobre todo en las últimas aplicaciones de electromovilidad, máquinas sincrónicas de imanes permanentes, porque son de muy alta eficiencia, son bastante robustas, tolerancia a falla, etc. Entonces, es que como un modo de ejemplo, ya en lo que es literatura, de qué más o menos es lo que se está trabajando. Ahora, al igual que casi todas las máquinas, sí, todas las máquinas prácticamente pueden hacerse así. Las máquinas sincrónicas pueden operar como generador o como motor. Acá en este curso nos vamos a concentrar más en las máquinas sincrónicas como generador, por supuesto, porque gran parte de la industria ustedes van a encontrar generadores síncronos más que motores síncronos, salvo que alguno de ustedes se dedique después a la investigación en máquinas eléctricas y ahí sí vamos a ver un poquito de las dos. Entonces, en aplicaciones industriales, los motores síncronos, que igual de todas maneras se van a encontrar hartos, no se crean que son tan desconocidos a pesar de que los generadores son mayoría, pero los motores síncronos son muy usados cuando se requiere velocidad constante. En aplicaciones industriales, por lo menos aquí en Chile. Velocidad constante. Porque lógicamente es la velocidad a la que gira el rotor en este tipo de motores, es la velocidad sincrónica. No hay otra. No es como en el motor de inducción que esto tiene distintos valores de deslizamiento, tiene un torque. No, aquí o funcionas a la velocidad sincrónica o no funcionas. Te sale de sincronismo directamente. Entonces, en aplicaciones de velocidad constante se ocupan harto los motores sincrónicos, justamente porque son de alta eficiencia, etc. Acá les muestro una investigación, no es digamos una investigación, pero una construcción reciente que se hizo y se probó en la Peranta, en la que se tienen por un lado, el lado de la izquierda, no miren, como el color que elegí, el lado de la izquierda tenemos generadores síncronos que van a ser aplicados en aerogeneradores, que son cada uno de 23 megawatts. Bueno, hay un personaje parado y como es finlandés debe medir como 2 metros. Y por lo tanto hablamos de máquinas que son bastante grandes y que tienen, bueno, unos tremendos y bastante avanzados sistemas de refrigeración, etcétera. Y por este lado tenemos generadores síncronos que se van a aplicar o que van a ser aplicados en propulsión marina. Ahí Carlos Reuser también le pega muchísimo a toda esta parte de lo que es la aplicación de motores y control de accionamientos en lo que es aplicaciones marinas. Entonces estos motores van para barcos, estos generadores van para barcos, estos generadores van para generación de energía a través de fuentes, fuentes renovables no convencionales. Motores grandes, 23 megawatts, y estos por acá eran de unos cuantos megawatts también, un poco más chicos, pero lógicamente la construcción tiene que ser bastante distinta por las características que tiene la propulsión marina. Entonces acá yo les tengo la pregunta, que en parte se las he dicho, así que pueden revisar el video hacia atrás para después buscar en internet para responder bien esta pregunta, que dice, nombre un ejemplo específico en el que se usen motores sincrónicos en aplicaciones de velocidad variable, porque aquí les estoy diciendo que en aplicaciones industriales, o lo que normalmente ustedes van a encontrar, es que los motores síncronos se ocupan cuando se requiere velocidad constante. Bueno, ahora entonces digo, lo que les pido es que ustedes busquen cuando no es velocidad constante, sino que al revés. Nombrar ejemplo específico en el que se usen motores sincrónicos en aplicaciones de velocidad variable. ¿Cómo es posible entonces variar la velocidad de un motor sincrónico? Así, a grandes rasgos que me expliquen cómo podrá ser posible, qué es lo que hay que hacer. O sea, pues variar la resistencia rotórica, disminuir la tensión en los terminales. Ustedes ven ahí que son respuestas cortitas. La característica importante, que es lo que yo les comenté en un principio de estas máquinas sincrónicas, es que pueden operar entregando
o tomando, absorbiendo potencia reactiva a la red, dependiendo del nivel de excitación. Y eso lo vamos a revisar después a través del circuito equivalente, las ecuaciones que rigen su comportamiento estático y dinámico, etc. Esta es la gran característica particular, que es muy interesante, sobre todo para esquemas de red cuando si es que alguien se va para sistemas eléctricos de potencia. Que el generador síncrono, dependiendo de su operación, puede incluso corregir el factor de potencia de un segmento o de una sección de la red, porque puede estar inyectando o puede estar absorbiendo potencia reactiva. Entonces, si tienes motores de inducción, por un lado, en la red, conectados a una misma red, y tienes máquinas sincrónicas, las máquinas sincrónicas se podrían llegar a configurar, por supuesto que no es tan óptimo, pero se podrían llegar a configurar de tal forma de anular la diferencia de potencia reactiva que están pidiendo absorbiendo los motores de inducción, que eso ya no se pueden controlar cuál es la potencia reactiva, el flujo de potencia reactiva en qué dirección va. Y por lo mismo, el motor sincrónico puede no requerir potencia reactiva para su operación, de hecho podría perfectamente, hay casos en los que vamos a ver qué es lo que es necesario, cómo hay que alimentar su circuito de excitación, que lo vamos a llamar circuito de campo después, para, por ejemplo, trabajar con factor de potencia unitario y solamente absorber potencia activa de la red, eso es maravilloso. O incluso tener factor de potencia en adelante, o sea, entregar potencia reactiva a la red. Y antiguamente, bueno, ustedes deben saber o algo deben intuir, o los que alguna vez han pasado la asignatura, cómo es que se compensa el factor de potencia en una zona de la red, en la actualidad. ¿Qué es lo que se usa, por ejemplo, en las industrias? En las industrias medianas, ¿cuál es el método tradicional que se ocupa para poder compensar el factor de potencia? No sé si alguno de ustedes conoce cuál es la manera o el método que se ocupa actualmente, que no sea tan avanzado, sino lo regular. ¿Alguno de ustedes sabrá cómo en la industria actualmente se compensa o se intenta compensar el factor de potencia? Porque tienen que recordar que las industrias para poder operar tienen que regirse por ciertas normativas acá en Chile, y por lo tanto el factor de potencia tiene que ser mayor a cierto punto lo que finalmente la operación completa de la planta, y va a depender de la potencia, de la red a la que esté conectada, etcétera. Entonces en algunos casos mayor a 0,93, en otros a 0,88, y ya los valores no los manejo exactamente cuáles son, pero tienen que cumplir con ciertos valores de factor de potencia. Entonces si alguien los va a fiscalizar y les mide y dice, "Ah, fíjense que ustedes tienen el factor de potencia más bajo del que ustedes deberían por normativa", ¿cómo lo solucionan? ¿Qué es lo que hacen las En industrias? un, en uno, en uno, en uno, ¿cómo como una caja, con unos bonitos cilindros conectados a hartos terminales, un banco condensador. Exactamente, bancos de condensadores. Eso es lo que se ocupa actualmente. Porque lógicamente con condensadores, recordar que los motores y en general todo lo que absorbe potencia reactiva de la red son inductancias, es lo que hemos revisado todo hasta ahora. Tiene una alta componente inductiva, y eso es lo que molesta y lo que finalmente disminuye el factor de potencia de una planta entera con respecto a la red, sobre todo si es que tiene muchos motores de inducción. Entonces, lo que normalmente se ocupa en la actualidad son bancos de condensadores que lo que hacen es suplir esa diferencia y entonces corregir el factor de potencia. La cosa está en que en la antigüedad, cuando no existía tanto adelanto en los capacitores, se ocupaban los que se llaman, y bueno, en la actualidad ustedes también lo pueden encontrar en PSI o incluso ¿cómo se llama el que ocupan en Big Silent Power Factory, etcétera? Son compensadores síncronos, que en realidad es conectar generadores síncronos, y se conectaban generadores sincrónicos o máquinas sincrónicas de tal manera de poder paliar el déficit que había en factor de potencia. O sea, como el método artesanal, conectamos un par de generadores síncronos, los hacemos funcionar para que den potencia reactiva a la red y listo, anulamos eso a las componentes inductivas que podamos tener. Ahora, si es que tienen una alta componente capacitiva en la industria, bueno, bueno, igual se podría hacer con generadores síncronos o con motores de inducción. Pero lógicamente en la actualidad lo que se prefiere son condensadores. Pero lo que voy es que los generadores sincrónicos son muy amigables con la red, porque uno puede manejar cuál es el nivel de potencia reactiva que absorben, entregan, etcétera, incluso dejarlos operando a factor de potencia unitario. Y eso ya lo vamos a revisar con ecuaciones. Hoy no, porque lógicamente tienen el certamen cerca, entonces no hay cuestión de llegar y marearlos con ecuaciones de llegar y entrar a la máquina sincrónica. Vamos ahora con los aspectos constructivos, que esta parte es la que a mí me interesa siempre en harto, porque lógicamente yo soy de la parte de diseño de máquina y optimización.
todo lo que es construcción, cómo ver optimizar, cómo diseñar nuevos motores, lo que interesa. Pero entonces hablemos acá de lo básico. Al igual que las máquinas de inducción, eso cae de cajón, las máquinas sincrónicas están constituidas por un circuito de estator y otro de rotor. O sea, tenemos estator y tenemos rotor. Al igual que, lógicamente, estamos hablando de lo mismo. Lo único que estamos cambiando es el sistema de excitación. La manera en que se generan los electroimanes en rotor. Pero seguimos teniendo estator y rotor. El rotor de la máquina sincrónica, y que vuelvo a reiterarlo, es en esencia un gran electroimán. Eso es lo que es un electroimán. Ahora, si es que máquinas sincrónicas de imanes permanentes, es directamente un gran imán. La geometría del rotor, en general lo que vamos a hablar después de los polos magnéticos del rotor, que tienen que coincidir, porque hasta ahora hemos hablado de polos. Si yo les digo a ustedes, explíquenle a un niño de 10 años lo que, bueno, yo no sé cómo explicarle a un niño de 10 años, pero explíquenle a alguien que no entienda mucho del tema lo que es un polo en la máquina, incluso alguien que sepa pero no ha dado máquina, que es un polo de la máquina. Es complicado analizar lo que es un polo de la máquina. En elemento finito es súper fácil de explicar. Entonces, acá cuando hablemos de los polos magnéticos del rotor, que tienen que coincidir con los caminos cerrados de densidad de flujo magnético al interior de la máquina, pueden ser del tipo no salientes o salientes. O sea, vamos a hablar directamente de la geometría acá. Y después se los voy a explicar con un dibujito para que quede clarísimo. Porque ustedes van a ver, y yo de hecho buscaba en internet algunas fotografías, algunas imágenes para mostrárselas a ustedes, y iba reconociendo, mira, este es de polo saliente, este es cilíndrico, este no sé qué, etc. Entonces, por ejemplo, acá les dejé aquí la fuente que en el PDF probablemente se vaya a poder abrir de una construcción de un generador muy buena, la construcción, una manufactura exquisita, en el sentido de que la precisión con la que se hizo fue muy buena, muy distinto a los generadores que van a encontrar acá, los bobinados así hechos por maestro de bobinador de siempre, los materiales ferromagnéticos, las chapas medio separándose. Acá esto es una cuestión quirúrgica, hecha casi ASMR versión máquinas eléctricas. eh, y justamente aquí yo les traje algunas fotografías que voy a ir compartiendo. De hecho, la foto de esta es la máquina que yo les voy a estar mostrando en distintas diapositivas hacia adelante. Esta máquina se hizo de hecho, en Alemania. En Alemania, y fue hecha hace poco, el año pasado. El año pasado hicieron este generador síncrono. Entonces, por ejemplo, acá yo les estoy mostrando el rotor de la máquina, que este es un rotor de polo saliente. Si se fijan, acá tenemos una bobina, y se ve la bobina. Está la bobina que es como un sarcófago, dando vuelta, va por aquí, se va por allá atrás, se vuelve por allá atrás y se vuelve por aquí adelante. Una bobina perfecta. ¿Y qué es lo que logra con una bobina perfecta alimentada con corriente continua? Generar un campo magnético normal. Y vamos a tener un campo magnético así, 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 campo magnético así. O sea, ya sabemos que esta máquina es de 4 polos. Entonces, acá tenemos la construcción de un rotor. Esto es de polo saliente. ¿Por qué polo saliente? Porque se ve clarito, mira, se sale. Un polo que sobresale. Acá tenemos como un espacio de aire, sobresale. Tenemos un espacio de aire, sobresale. Es como que una protuberancia hacia afuera de material ferromagnético y la bobina, y esto se le llama un polo o polos magnéticos salientes. Nada más que por la geometría. Por otro lado, tenemos el estator. Ya, esto se los voy a repetir porque lógicamente ya lo vimos en inducción, así que por encima. Corresponde a la pieza fija de la máquina. No, hombre, o sea, estator. Cae de cajón. El bobinado es el mismo que el de la máquina de inducción. No cambia. Recordar que la máquina de inducción y la máquina sincrónica son hermanos perdidos. La diferencia es que la máquina de inducción es un poco más hardcore porque se autogenera el campo eléctrico, o sea, el campo magnético en rotor, se autoinduce corrientes y tensiones en rotor y funciona solo, sin que nadie lo toque el rotor, y eso tiene su gran gracia. En el caso de máquina sincrónica es como el hermano que necesita más ayuda y que tienen que alimentarle, entonces el circuito de rotor para poder generar su campo y su electroimán. Entonces acá yo les voy a mostrar la fotografía, muy buenas, fotografías puras en HD aquí, del estator de la máquina que estaban construyendo en Alemania, que fue la que les mostré en la diapositiva anterior y en la anterior. Y acá podemos ver, fíjense, acá están las ranuras del estator, y en estas ranuras van a ir alojados todos los conductores que forman los bobinados, que a su vez hacen o generan el campo magnético rotatorio en la zona de entrehierro.
Y fíjense acá en la siguiente fotografía, espectacular la fotografía, se muestra ya el bobinado listo. Como les digo, una manufactura quirúrgica, casi hecha de relojería, como para sacarle una foto y ponerle wallpapers. Acá tenemos los bobinados ya conectados e interconectados, aislados y puestos perfectamente en todas las ranuras de la máquina, que son aquellas bobinas y aquellos conductores de cobre que se van a encargar de generar el campo magnético rotatorio en el entrehierro. Después aquí adentro va a ir metido el rotor. Y ahora esta foto que, a pesar de que está muy pixelada, acá debería estar yo mi meme de 4K HD o Full HD, la encontré muy representativa y muy ilustrativa de lo que quería explicar. Entonces se las traje igual. Acá tenemos una máquina donde está el estator. Acá tenemos representada, eso no es una representación nomás, pero están representadas las bobinas de estator, donde van puestos estos conductores que generan el campo magnético rotatorio. Y acá tenemos un rotor cilíndrico. Cae de cajón que el rotor cilíndrico, recordar que esto se proyecta hacia adentro de la pantalla, es un cilindro, o muy parecido a un cilindro, y en la cual las conductores con corriente van metidos acá en unas pequeñas ranuras, pero sin perder su forma cilíndrica en lo absoluto. En caso de que ustedes pongan imanes, también se pueden poner imanes en la superficie o al interior. Ahí va a depender de cuál sea la topología, Interior Permanent Magnet o Surface Permanent Magnet, si es que están montados en la superficie. Pero finalmente tenemos un rotor cilíndrico, y esto es más adecuado para todas aquellas aplicaciones de alta velocidad. Vamos a poner por aquí alta velocidad, lo que significa máquinas de 2 o 4 polos, o 1 y 2 pares de polos. ¿Por qué alta velocidad? Porque estamos hablando de un cilindro sólido, y un cilindro sólido, a pesar de que en el giro de la máquina pueden haber grandes esfuerzos axiales y grandes esfuerzos tangenciales, un rotor cilíndrico es muy duro, es muy difícil de formar, y por lo tanto soporta un alto grado de estrés tangencial y axial, en particular el tangencial, que es el que más importa, y por lo tanto permite la operación a más alta velocidad, porque a más alta velocidad mayores van a ser los esfuerzos tangenciales en la máquina. Por este otro lado tenemos el rotor de polo saliente, que como les mostré en la imagen, son estos famosos polos que sobresalen material de ferromagnético entre los cuales hay aire, y en los que se enrolla entonces el bobinado en torno a estos que son los polos salientes. Acá tenemos una máquina que es de 2 polos, solamente norte y sur. Recordad que aquí tengo el bobinado enrollado en torno, acá tengo el camino de ida, el camino de vuelta, por lo tanto el campo magnético va a estar orientado en esta dirección. Mientras que acá tenemos 4 polos, entonces el campo magnético va a tener estas 4 direcciones. El que se genera, ojo, este es el campo que se genera en rotor. No estoy hablando del estator, estamos hablando del rotor. Rotor de polo saliente. Y estas entonces es una topología de rotor que está mucho más es mucho más adecuada para baja velocidad, lógicamente porque no soporta tantos esfuerzos tangenciales como la otra. Tenemos estos dientes, no digamos dientes, pero son estos polos salientes que no tienen tanta rigidez estructural como por ejemplo un rotor cilíndrico. Y eso yo creo que no es necesario explicarlo, es lógico de verlo a partir del dibujo. Baja velocidad, y esto por lo tanto implica alta cantidad de polos. Idealmente para alta cantidad de polos. No digo que no sea posible hacer uno con baja cantidad de polos, o con alta velocidad. Eso no es así, porque de hecho hay un montón en la industria que son de 4 polos. Alta cantidad de polos, incluso de 2. Pero idealmente son para aplicaciones de baja velocidad si es que se quiere que duren harto. Entonces aquí les traje las fotos reales de lo que ustedes podrían ver del rotor. Ahora repito la imagen, esta es la del rotor de polo saliente, cae de cajón, aquí están los 4 polos salientes y aquí está el espacio de aire. Y por otro lado, acá tenemos un rotor cilíndrico, varios rotores cilíndricos de un motor de una máquina sincrónica. Y aquí en el interior, si ustedes ven, hay un montón de ranurillas, y donde aquí van alojados los conductores, y esos conductores son los que se encargan de formar el campo magnético. Por aquí anda el campo magnético de rotor. Ojo, campo magnético de rotor, que no es giratorio. El campo magnético que se genera en estas máquinas sincrónicas es estático.
es un campo magnético como si fuera el de un imán. No va variando en el tiempo, no es una sinusoide, no va girando nada. Es quieto. Está pegado con respecto al marco de rotor. Si gira el rotor, el campo magnético va a cambiar su orientación, pero porque yo lo moví la estructura geométrica. Y eso justamente es lo que se logra en este tipo de máquinas. Luego, para terminar, esta clase va a ser cortita, solamente hacerles recordar que la velocidad sincrónica, así como modo de flashback de un par de clases atrás, de lo que ya deberían estar estudiando, es la velocidad a la que se mueve el campo magnético rotatorio. Este es el campo magnético rotatorio generado por las corrientes de esta torre. Y recordar que las expresiones eran estas. Aquí yo les estoy dando como una pista de una de las preguntas que le hice en la diapositiva, en la PPT. Y acá tenemos que la velocidad sincrónica de la máquina, recordar dos picos de frecuencia de conexión a la frecuencia de las corrientes y tensiones que se están, con las que se están alimentando a las bobinas de estator, dividían la cantidad de pares de polo, y eso se puede pasar a revoluciones por minuto. Eso ya lo han trabajado en ayudantía, lo hemos trabajado en clase, y ya lo introdujimos hace un par de sesiones o varias sesiones atrás. Eso es lo que yo tenía presupuestado para compartirles hoy, que es como modo de motivación de las máquinas sincrónicas de presentárselas. Por lo tanto, ahora sí, siendo las 9:02 de la mañana, que es un milagro, eh, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene preguntas, consultas, inquietudes, antes de hacer el cierre de la sesión de hoy. ¿O todo bien? Profesor, Sí, es que me quedó la duda porque no sé bien la definición del estrés axial o tangencial. sí, sí. Entonces no, como que lo dijo y no lo pude absorber. Ah, Simplemente, perfecto. Sí, 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 sí. Muy bien. Si de repente cuando hablo empiezo a hablar de términos como ese y no los he pasado o no los he introducido como corresponde, ustedes detengan. Muy bien. Ya, hay que recordar que lo que se provoca en la máquina, por ejemplo, pensemos en un motor. En un motor tenemos el campo magnético rotatorio, tenemos estas corrientes, por ejemplo, que está aquí. Y lo que se hace es que se genera, y tal como hemos visto en máquinas de inducción, es que la máquina tiene que, o el rotor tiene que girar, y para que el rotor gire, eso implica que tiene que estar sujeto a una cierta fuerza, y asimismo a un cierto torque. Estamos hablando de que para poder girar la máquina y para que esto esté operando con una carga conectada, tiene que estar venciendo un torque. Entonces, notar que aquí lo que hace girar o el campo magnético rotatorio y la interacción con el rotor y su campo, que en este caso es un campo fijo, lo que tiene que lograr, por ejemplo, si pensamos que el rotor va a girar hacia acá, es que es como si yo tomara esto, yo pusiera una mano y visite aquí, magnética. No, a mí no me enseñaron a dibujar manos, así que no juzguen. Tienen que empujar el rotor o bien tirarlo, va a depender de qué sentido. En este caso estamos asimilando que esto está girando hacia allá, así que es empujar el rotor. Y va a empujarlo en este sentido. Acá también va a operar una fuerza magnética, acá también va a haber una fuerza magnética y aquí también va a haber una fuerza magnética en torno al centro. Entonces lo que hay que notar aquí es que esa fuerza lógicamente se va a traducir en un esfuerzo en el eje, se va a transformar en un esfuerzo, en este caso, tangencial. Entonces, notar, por ejemplo, voy a hacer un caso bien, bien hipotético. ¿Qué pasa si yo tengo un rotor, le pongo un palito de maqueta, palito maqueta, palito maqueta, palito maqueta, y aquí en la punta le pongo un imán? Acá en la punta le pongo un imán, aquí en la punta le pongo un imán, aquí en la punta le pongo un imán, y lo rodeo por un estator y un campo magnético rotatorio. Entonces, de un momento a otro, cuando yo encienda la máquina y esto le ponga el campo magnético rotatorio, ¿vale? Si le conecte o le alimente los circuitos, la circuitería de estator, se va a generar el campo magnético rotatorio y los imanes van a intentar seguir esto, se va a transmitir un estrés para que esto gire, para que esto se mueva hacia allá. Esto, de un momento a otro va a intentar girar hacia allá, el palito va a decir, pues no, y se va a romper. Entonces, a eso yo hablo de cuando o sea, a eso me refiero cuando estamos hablando de estrés tangencial, porque es un estrés que está sujeto constantemente la máquina debido a que tiene que, o sea,
está sujeto a un torque y por lo tanto cada una de las estructuras y partes que componen el rotor están sujetas a una fuerza. Y esa fuerza, además de hacerlo girar, por supuesto, pero va a depender de qué tan rígida sea la estructura, de si que esa fuerza se transmite o se convierte en giro o se convierte en quebrazón. Entonces, por eso que estas máquinas no son tan rígidas estructuralmente como estas, porque estas yo le pego un empujón o lo intento, ¿cómo lo rompo si es que yo lo hago girar en esa dirección? O sea, imposible. La fuerza se distribuye de una manera mucho más uniforme que en este caso, que acá vamos a tener puntos en los que esto puede llegar a tener problemas de rigidez estructural. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, me quedó súper claro. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. entonces la máquina sincrónica, estaba hablando del mismo alternador que se genera en un vehículo para cargar la batería, ¿o es distinto? Ya, el alternador del auto es una cosa bien particular, que si quieren al final de la unidad lo podríamos conversar de eso, pero es una mezcla. Es una mezcla como entre inducción, entre sincrónica. No es una máquina definida como ninguna de las dos. No sé si a lo mejor los más antiguos, pero los modernos son máquinas bien particulares. Entonces lo podríamos revisar, si quieren, en la parte de máquinas especiales, el alternador del auto, que tiene, como digo, una topología bien simpaticona. Pero que no cae directamente en la categoría de máquina sincrónica como tal. Ya. ¿Alguna otra consulta o inquietud? Profe, Sí. ¿sabes lo que no me quedó muy claro? Es como cuando usted decía que el campo magnético era estático. Ah, ya Eso supe. se lo puede volver a repetir. Claro que sí. Lo vamos a hacer, de hecho, en esta misma PT aquí, sin todos los garabatos que tengo aquí. Mira. Yo distingo dos tipos de campo, que más encima tenemos, además del rotatorio y el estático, tenemos el pulsante que vimos en la clase anterior de la máquina de inducción monofásica. O sea, tenemos un montón de tipos de campo. Lo primero que hay que hacer es pensar que todo esto está generado o está siendo generado por una estructura verdadera, vale decir, por unos trozos de fierro, cobre, alambre, aislante, etc. Entonces vamos a suponer que acá tenemos, es muy malo el dibujo, pero espero que se entienda. Acá tenemos, de hecho lo voy a hacer mejor afuera, para que se entienda mejor. Este me lo voy a, aquí, este me lo voy a llevar a una biblioteca. Acá vamos a tener estator y rotor. En el estator, ¿dónde tengo el lapicito? Ahí, para el otro lado. Configuración, aquí. Ahí. En el estator nosotros tenemos bobinas. Primero voy a explicar la parte de estator, que va a ser repetir algo que tú ya sabes, pero como para poder generar el contraste y que la explicación después sea más fluida. El estator en estos momentos yo lo tengo apernado. Y como yo lo tengo apernado, eso significa que el estator no se mueve. El estator está completamente quieto, fijo en el marco estacionario del observador. Estas bobinas que están acá, que son de cobre, tampoco se mueven. Están fijas, quietas en sus ranuras y no se mueven ni giran en ningún momento. Sin embargo, acá podemos poner otras ranuras más con otras bobinas más. Ya, por ejemplo, ahí, por ejemplo, aquí tenemos corrientes y bobinas o conductores que están en el estator. Todo esto está quieto. El estator, estructura física real, mecánica, está quieto. Sin embargo, el campo magnético que se genera por culpa de estas corrientes que están cambiando en el tiempo es, primero, tengo líneas así, y esas líneas van girando. Ojo, las líneas de campo, el campo magnético va girando, estas líneas justamente van rotando en torno al centro, y aquí entonces yo hablo de un campo magnético que es rotatorio. ¿Por qué es un campo magnético rotatorio? Porque tengo un ente quieto que lo genera,
que lo resultante es algo que gira con respecto a ese estator que es quieto. Quiero asegurarme que hasta aquí todo va claro. O no sé si se entiende esta parte hasta aquí. Sí, profe. Hasta aquí ya, ok. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero ahora, en vez de alimentar estas bobinas, recordar, yo con el otro dibujo ya ha sido mejor, pero voy a devolver. Aquí, aquí. Estas bobinas son las que generan el campo magnético rotatorio. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una fase A, que son corrientes senoidales. Voy a tener por acá un coseno de omega t. Por acá voy a tener un coseno de omega t menos 120. Por acá voy a tener un coseno de omega t más 120. Como estas corrientes cambian en el tiempo, es que se produce ese campo magnético rotatorio. Ya, eso es lo que ya más o menos debería saber. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En vez de poner simplemente un campo magnético, o sea, unas corrientes que dependen del tiempo y que son sinoidales y todo, voy a quitar esas corrientes y estas bobinas yo las voy a alimentar con corriente continua. Por ejemplo, esta de acá la voy a alimentar con 1 amper, esta de acá la voy a alimentar con menos 0,5 amper, y esta de acá la voy a alimentar con menos 0,5 amper. ¿Qué es lo que voy a lograr? Tengo corriente, como tengo corriente se genera un campo magnético. Por ejemplo, en esa situación voy a lograr un campo magnético que es así. Mi pregunta entonces para ti es, si es que ahora yo pongo un reloj y empiezo a mirar lo que ocurre en el tiempo, ¿esas líneas cambian? ¿Se mueven? ¿Las corrientes varían? No, no varía. No varían. Entonces, aquí lo que yo hablo es que tengo un campo magnético cuya dirección no cambia, cuya magnitud no cambia con respecto al ente que lo genera, que en este caso es el estator. El estator está quieto, las líneas están quietas y en ningún momento van a girar, porque yo lo estoy alimentando con corriente continua. Entonces, cuando yo decía esto de que en el rotor yo tenía un campo magnético que era fijo, es porque, por ejemplo, no sé si esta será la mejor figura, yo creo que esta de acá sería mejor. Esta. Por un lado, lo vamos a hacer con colores. Por un lado tengo en el estator bobinas, y en el estator tengo bobinas con corriente alterna, son corrientes que dependen del tiempo, y como tengo corrientes que varían, el campo magnético resultante va a variar también. Estas rojas generan un campo magnético rotatorio, por la razón que acabo de explicar anteriormente. Estas que están en el rotor, y ahora vamos a hablar solamente del rotor, son bobinas que tengo un camino de ida y un camino de vuelta, que va a generar, por ejemplo, ese campo que yo te estoy mostrando en azul. Acá, por ejemplo, este campo que yo te estoy mostrando en azul, ese campo que estoy mostrando en azul, etc. Estas corrientes no dependen del tiempo. Esta es corriente continua. Como es corriente continua, entonces, si es que yo el rotor lo dejo quieto y lo tengo ahí, lo único que voy a ver es una línea de campo que aparece, pero en ningún momento se mueve para el otro lado. Estas líneas de campo están ahí, están quietas, pero no rotan, no giran. Con respecto al rotor, o sea, el rotor está ahí en esa posición y esas líneas de ahí no se van a mover. Ahí van a estar quietas. Y por lo tanto, como tengo corrientes en DC, tengo corrientes continuas, entonces el campo magnético que resulta no va a ser variante en el tiempo, sino que va a ser un campo constante. Y como tenemos un campo constante, entonces a eso me refiero yo con que el campo que resulta del rotor es un campo estacionario, es un campo fijo. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, y era por lo mismo que usted explicó que era independiente del campo magnético rotatorio, ¿no? Exactamente, porque estas corrientes que están Ya. aquí, que son DC, se alimentan por otro lado. Nada que ver con el estator, separado.
De hecho, el campo magnético rotatorio prácticamente no lo ve, es invisible porque no está rotando a la misma velocidad. Entonces, estas Me corrientes, quedó más claro, profe, gracias. súper. Eso es lo importante, tienen que ir sacando las dudas. ¿Alguna otra pregunta? Súper. Entonces dejo la grabación hasta acá